Pueden tomar asiento, por favor. Le damos la bienvenida a las personas que nos visitan y a aquellos también que asisten a través de las redes sociales. Mi nombre es Gustavo Aguilar, por la misericordia del Señor, el pastor de la Iglesia Casa del Pan. Queremos invitarle a que le den like, se suscriban y compartan los mensajes de la iglesia para que podamos llevar el Evangelio a más personas. El Evangelio de Jesucristo, el cual, pues como decíamos antes, transforma vidas y todos aquí lo estamos necesitando y tenemos la responsabilidad de llevarlo allá afuera. Dicho lo anterior, le invito a que abra la palabra, por favor, en el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 12. Hoy vamos a estar concentrados en los versículos que van del 1 al 12. Entonces, Lucas capítulo 12, por favor, de los versículos 1 al 12. El tema del mensaje que vamos a estar compartiendo en esta mañana le hemos denominado la presión social y el cristiano. La presión social y el cristiano. Un tema que nos va a abrir los ojos a cómo tiene que ser la dinámica de relacionamiento del pueblo de Dios hacia la sociedad. ¿Qué cosas debemos tener en mente? Leo para ustedes de la Reina Valera Contemporánea, comienzo en el versículo 1 y dice de la siguiente manera: Mientras tanto, la gente se había reunido por millares. Era tal la multitud que se atropellaban unos contra otros. Jesús comenzó a hablar y en primer término les dijo a sus discípulos: Cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado, ni nada oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que ustedes digan en la oscuridad se oirá a plena luz, y lo que ustedes musiten en la alcoba se dará a conocer desde las azoteas. Amigos míos, yo les digo a ustedes que no deben temer a los que matan el cuerpo, pero más que eso, no pueden hacer más. Yo les voy a enseñar a quién deben temer. Teman a aquel que, después de quitar la vida, tiene el poder de arrojarlos en el infierno. Sí, a él ténganle miedo. ¿Acaso no se venden 5 pajarillos por un par de monedas? Sin embargo, Dios no se olvida de ninguno de ellos. Lo mismo pasa con ustedes, pues hasta los cabellos de su cabeza están todos contados. Así que no teman, pues ustedes valen más que muchos pajarillos. Yo les digo que todo aquel que me confiese delante de los hombres, también el Hijo del Hombre lo confesará delante de los ángeles de Dios. Pero al que me niegue delante de los hombres, se le negará delante de los ángeles del Señor. Toda palabra que se diga en contra del Hijo del Hombre será perdonada. Pero toda blasfemia en contra del Espíritu Santo no será perdonada. Cuando ustedes sean llevados a las sinagogas y presentados ante magistrados y autoridades, no se preocupen de cómo o qué responder o qué decir, porque en ese mismo instante el Espíritu Santo les enseñará lo que deban decir. Amén. Muy bien. Con este tema que acabamos de mencionar de la presión social y el cristiano, tenemos claramente un objetivo con este mensaje que transmitir. Y podemos decir que este es el aprender cómo debe responder el cristiano al reto de la presión social. Todos nosotros, cristianos o no, vivimos bajo esa presión. Pero cuando venimos al reino de los cielos, cuando conocemos la verdad de la palabra, nos damos cuenta que esa presión muchas veces aumenta. Porque cuando estamos allá afuera y no conocemos del Señor, muchas veces las personas tienden a fingir y tienden a polarizarse con lo que la sociedad diga o haga. Un ejemplo de ello es la moda, la música y todo lo que la sociedad constantemente inyecta e impulsa en las personas. El consumismo, el materialismo, entre otras cosas. Mas cuando nosotros venimos al Señor, recibimos al Espíritu Santo, nos damos cuenta que la palabra nos pone a nosotros en perspectiva las cosas y nos muestra que en vez de ir con lo que la cultura dice, nosotros más bien debemos andar en una contracultura. Es decir, nos dice Romanos 12 que tenemos que ser renovados por medio de la renovación del entendimiento. Nos pone esto entonces a nosotros una idea, y es que el Hijo de Dios, el cristiano, tiene que pensar diferente. Dígale que está a la par, piense distinto.
Tiene que pensar diferente respecto a lo que la sociedad dice, por una razón muy sencilla: la sociedad está consumida en el pecado. Son ciegos guías de ciegos, nos dice la Escritura. Y al nosotros venir al Señor, Él abre nuestros ojos, nuestros oídos, transforma nuestro corazón, y entonces estamos de frente con este reto, que es cómo hacemos para vivir de una manera sabia en el mundo. No vamos a hacer una cabaña en la montaña para irnos a vivir permanentemente allí. Podemos tener una casa allá, claramente, pero tenemos que socializar. Tenemos que integrarnos con las personas, porque la palabra nos manda a ser luz y sal. Tenemos que tener una integración, pero dicha tiene que ser sabia. No se trata de que nos hagamos como se hace el mundo y seamos un cardumen que va en la misma dirección con ellos, sino que podamos estar allí para incidir de la manera que Dios lo quiere. Que podamos mostrarle a ellos lo que nosotros hemos conocido. Y aquí Jesús, en este texto, quedaban 30 días de vida para él en su ministerio terrenal. Y desde el capítulo 11 en adelante, como hemos venido viendo, Jesús está preparando a los discípulos para lo que iba a ser la tarea de ellos. Lo que Jesús había hecho, cómo había predicado en Israel, cómo había anunciado el reino. Ahora Él estaba dándoles a ellos todos los pasos, instrucciones y capacitación para que los discípulos pudiesen andar y predicar. Pero resulta que desarrollar el ministerio es más que un aspecto técnico. Hay asuntos del corazón, hay asuntos espirituales, los cuales tienen que ser muy bien cuidados para que entonces esa tarea no se vea comprometida. ¿Quién dice amén? Entonces, en este texto Jesús viene a hablarles a ellos y nos dice, podemos ver aquí el contexto de lo que estaba pasando. Dice que la multitud se estaba agolpando alrededor de los discípulos. Y Jesús considera apropiado hacerles entonces a los discípulos. Él les habla a ellos, les presenta y les habla de un riesgo potencial y de una tentación que tenían asegurada, que ellos iban a enfrentar como discípulos. Y les dice entonces, leo textualmente nuevamente, en primer término, les dijo a sus discípulos, cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Y vamos a comenzar a desarrollar lo que acabamos de comentar aquí. Les habla de una tentación que la tenían presupuestada. Ellos iban a confrontar esto. ¿Y por qué Jesús les habla a ellos de esta tentación de la hipocresía? Bueno, Jesús iba a ser quitado. Se acerca a esta multitud y pensemos a los discípulos por un momento, en el momento que Jesús muere, resucita y asciende al cielo. Esta presión de esas multitudes, de las personas a las cuales ellos iban a tener que aconsejar, que orar por ellos, que predicarles, cómo iba a incidir en su persona dicha presión social, cómo se iban a comportar. Jesús los compara y les dice a ellos que no sean como los fariseos, los cuales decían una cosa, pero por detrás más bien realizaban otra. Todos nosotros vamos a estar expuestos a esa tentación. Y es algo que dependiendo de la personalidad de cada uno puede incidir de una manera más fuerte que en otros. Tenemos que cuidarnos de cómo esa tentación va a venir a nuestras vidas y cómo nos va a trabajar. Pero definamos las palabras. Cuando se habla de hipocresía en la Escritura, ¿qué es? Es decir, ¿qué cataloga la palabra como hipocresía? Veámoslo primero en dos frentes. Veamos lo que nos dice el diccionario y qué dice la palabra respecto a la hipocresía. La Real Academia Española lo define de la siguiente forma, cito textualmente: hipocresía, fingimiento de cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente se tienen o experimenta. Es decir, un fingimiento. La palabra hipocresía viene de los entornos en Grecia donde estaban los actores, es decir, personas que se presentan para representar algo que en realidad no son. Y cuando vemos lo que la palabra nos habla de esta idea de la hipocresía, no difiere en realidad. Es exactamente la misma idea, el mismo concepto. El profeta Isaías lo presenta de una manera muy clara. Dice de la siguiente forma, el Señor dice en el 29:13, a decir verdad, este pueblo se acerca a mí con la boca y me honra con los labios. ¿De qué está hablándonos aquí el profeta Isaías? De aquella nación de Israel que en aquel entonces venían a adorar a Dios, venían a hablar de Él, venían buscando el consejo de la palabra, es decir, lo honran
pero con los labios. Pero ¿quiénes saben que honrar a Dios es más que palabras? Hay hechos, hay acciones y hay algo a lo interno en el corazón, que aunque los demás no vean, Jesús estaba apuntando acá. Y les dice, me honran con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Quiere decir que es posible ver gente en la iglesia cuyas palabras e inclusive acciones podrían honrar a Dios, pero su corazón está en el otro extremo. Qué realidad más drástica. Qué impresionante pensar en esto y cómo tenemos nosotros también que cuidarnos de este aspecto. El temor que de mí tienen no es más que un mandamiento humano que les ha sido enseñado. Podemos ver hasta aquí que existe la posibilidad de que haya gente en la iglesia que les han sido enseñados mandamientos, que conocen la palabra, que hablan del evangelio, que hablan de Dios, mas su corazón verdaderamente no reside en la presencia del Señor. Y el problema con esto es que todo lo que nosotros hacemos, pensamos, las motivaciones de nuestra vida y lo que nos dirige es lo que hay en el corazón. Su mente puede estar muy educada intelectualmente del evangelio, sus obras pueden hablar de esto, pero lo que lo dirige a usted es su corazón. Y tarde o temprano eso se va a manifestar en los frutos que hay allí adentro. Por eso es muy importante cuando usted nota esta discrepancia entre lo que sabes que tienes que hacer y lo que tu corazón te pide, que lo presentes delante del Señor. Y que no te pienses en ese momento señalado o que te dejes señalar por el enemigo como eso está ahí adentro de usted. Esos pensamientos están allí o ese impulso está dentro suyo, sino que usted sepa presentarlo delante de él y decirle, Señor, aquí está este corazón, como le dijo el rey David, escudriñalo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, porque si a lo interno ese corazón es transformado por el Espíritu de Dios, un corazón de carne, entonces su accionar automáticamente va a ser transformado. Ninguno de nosotros, humanamente hablando, podemos transformarnos. Usted puede aprenderse la Biblia, usted puede querer, pero necesitas la operación del Espíritu de Dios aquí para que te brote hacerlo. De lo contrario, no vas a poder. Continuamos. Entonces, vemos que la definición de la sociedad y la definición bíblica de la hipocresía son un espejo, están en un uno a uno. Y cuando la palabra nos habla de hipocresía, hay dos posiciones principalmente, o dos alcances que se pueden mostrar acá. Una de ellas es el caso típico de la persona que dice creer algo, pero actúa de manera distinta. Y el otro caso de hipocresía que nosotros podemos ver en la Escritura es el caso de aquellos que se creen mejores que los demás, pero por méritos religiosos. Un ejemplo de ello, los fariseos. A ellos se refiere Jesús cuando les dice que son sepulcros blanqueados, que pasaban señalando a las personas por sus pecados, porque ellos se creían que eran, como decimos, la divina torta envuelta en huevo, ¿cierto? Se creían que eran lo mejor porque tenían un conocimiento religioso. Y aquí cabe hacer una aclaración. Nosotros como hijos de Dios, no es hipocresía que usted llame al pecado pecado y que si usted está hablando con una persona y de manera amable le haga notar que se encuentra en un error. Eso no es hipocresía. Lo sería si usted lo hace también y viene a atacar a una persona sobre ese pecado. A esto se refiere Jesús cuando dice, hipócrita, saca la viga de tu ojo para que entonces puedas ayudar al otro a sacar su viga también. La palabra nos manda a denunciar las obras de las tinieblas, aborrecer lo malo y seguir lo bueno en Romanos. Entonces vemos que hay dos categorías de la hipocresía en la palabra. Pensemos por ahora, ¿por qué es tan nociva la hipocresía? Porque Jesús viene a hablarles en este momento cúspide en el cual los discípulos estaban casi listos para salir, que les dieran el banderazo al ministerio, porque Jesús viene a hablarles de este tema, de esta tentación que tenían asegurada y de este riesgo de la hipocresía. Él les dice, cuídense de ello. Y lo compara con algo. Jesús hace una analogía aquí entre la hipocresía y la levadura. Y si usted analiza la manera en la cual la levadura trabaja y vemos las características de ello, nos damos cuenta que la hipocresía es exactamente igual. La levadura en un sentido es difícil de reconocer. Si usted coloca un puño de harina y un puño de levadura y los mezcla,
Es prácticamente imposible usted decir dónde hay levadura y dónde hay harina. Cuesta mucho determinarlo. Por otra parte, la levadura incide en todo lo que toca. Es decir, tiene un efecto que no se queda solamente en la persona, sino que tiende también a contaminar a lo que está alrededor. Y también la levadura infla y corroe todo aquello que toca. El pan lo infla, cualquier cosa que toca o entra en contacto la va a transformar. Y podemos ver el efecto de eso en nosotros también, en el sentido que la hipocresía tiende a inclinar el corazón e inflarlo de orgullo, a hacernos ver de una manera distorsionada de lo que el Señor verdaderamente en Él nosotros somos. Y el tema con la hipocresía es que siempre saldrá a la luz, tarde o temprano, con el riesgo potencial de que aquellos que hablaron de parte de Dios y lo representaron, vengan ahora más bien a ser una causa en la cual se avergüenza el Evangelio, representen mal al Señor. Por dicha razón, nosotros tenemos que presentar nuestro interior delante de Él, para que si quedan por allí algún vestigio de hipocresía, entonces el Señor venga a sacarlo de nosotros. ¿Quién dice amén? Por esta razón es que Él les dice, no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado. Y lo podemos ver en las noticias. Esta semana salió una noticia de un comentador deportivo, no sé quiénes lo vieron, no sé si fue en Estados Unidos o en Inglaterra, que de un momento a otro, antes de comenzar un programa, se le quedó abierto el micrófono y comenzaron a escucharse un montón de ruidos de algo muy inapropiado que la persona estaba haciendo en medio partido. Y los que estaban allí en ese momento pues trataron de taparlo y que nadie se diera cuenta y hacer bromas, pero quedó expuesto todo lo que él estaba haciendo en ese momento, que no era nada bueno. Y así ocurre, y lo hemos visto en vidas de personas. Eso siempre va a pasar. Esto no lo decimos para que usted tenga temor del malo, pero sí temor del bueno. ¿Cuál es el temor bueno? El temor santo y reverente del Señor, el cual nos ayuda a nosotros siempre a mantener nuestro corazón con una reverencia y un respeto hacia Él, para que si nosotros notamos cosas en nosotros que no son adecuadas, entonces podamos rendirlas al Señor, traer nuestras cargas a Él y entonces podamos verdaderamente experimentar esa transformación. ¿Cuáles son las razones por las cuales las personas podrían ser hipócritas? Aquí Él les está hablando a los discípulos. Aquí necesariamente podemos ver dos razones mayoritarias y una de ellas era esa necesidad de aceptación social. Aquí estaban los discípulos, estaban las multitudes y ahora iba a venir el vecino, el amigo, la persona que le interesaba al discípulo. Todos ellos iban a estarlos rodeando y ellos iban a estar expuestos a ellos. La presión por la aceptación social o el rechazo de ella y el temor a los hombres. Hay personas que ante pensar que pueden ser rechazados por la sociedad por el aspecto que sean, son capaces de hacer lo que sea, de invertir sumas de dinero, de transformarse, de cambiar su lenguaje, de hacer lo que sea por calzar en un grupo, por entrar dentro de un nicho. Y no es que esté mal, no es que usted va a andar vestido con piel de camello hoy en el siglo XXI allá afuera y va a decir yo voy a ser diferente a la sociedad. No se trata de eso. Más bien eso podría ser un indicador también de algo, sino de el cómo mi corazón y a qué se inclina. ¿A quién busco honrar yo? ¿Busco honrar más a Dios o busco honrar a los hombres o a mí y cómo ellos me perciben? ¿Cómo me presento yo? ¿Cómo me proyecto ante la sociedad? Y aquí podemos ver este riesgo potencial que Jesús les hablaba. Les presenta esta tentación, pero ¿cuál es el riesgo que hay en medio de esto? Y lo comentan al versículo 8. Les dice, yo les digo que todo aquel que me confiese. Aquí empezamos a ver aspectos de la palabra muy interesantes. Palabra humana. Dice, todo aquel que me confiese delante de los hombres, también el Hijo del Hombre lo confesará delante de los ángeles. Pero al que me niegue delante de los hombres, se le negará delante de los ángeles de Dios. Nosotros podemos entender qué es negar a Jesús, ¿cierto? Cualquiera de los que estamos aquí podemos decir, bueno, simplemente es una persona que dice no creo en él. Es un personaje de interés en la historia, pero yo no voy con lo que él comunica. Todos podemos entender esa idea de negar a Jesús. Pero ¿qué es confesarlo?
que es confesar a Jesús. Es muy sencillo confesar algo. Yo puedo decir, yo confieso que me comí la mitad del queque. Lo confieso. Puedo confesar algo. Pero cuando hablamos de Jesús, ¿cuál es la expectativa de confesarlo? Es algo muy particular. Porque esta palabra confesar viene de un griego que se pronuncia homologeo. Y es una palabra compuesta. Tenemos por un lado homo y por el otro logeo. Homo significa hombre y logeo significa hablar, palabra. Y podemos nosotros entender las equivalencias de ello en el español al decir cosas como lo mismo de otra persona, estar de acuerdo con, tener asentimiento con lo que alguien expresa o comunica, concordancia con el pensamiento de alguien. Entonces, cuando yo digo que yo confieso a Jesús, es más que decir yo creo en Jesús. Es yo creo en lo que Él dice, piensa y comunica y estoy de acuerdo con lo que Él ha transmitido a mi vida. ¿Quién dice amén? Y para usted poder confesar a Jesús no es algo intelectual simplemente. Tiene que brotar de aquí adentro. Tiene que venir de una convicción que el Espíritu Santo ha colocado en usted. Es una acción de un corazón arrepentido. Es decir, alguien que identificó una necesidad de cambio. Que llegó un momento en su caminar, en su viaje y dijo, esto no me ha producido ni me va a producir nada. Es el momento aquí de reconocer que mi humanidad no me va a llevar mucho más allá. Tengo que cambiar y necesariamente la ayuda viene del cielo. Y es allí cuando el ser humano vuelve sus ojos a Cristo y dice, qué vida la mía más desgraciada. Sí, es cierto, ha sido una desgracia, pero hay alguien que dio su vida y se hizo hombre y murió y resucitó para que tú pudieses tener otra oportunidad. ¿Quién le da la gloria al Señor? Y ese es Jesucristo, el perfecto, al quien usted puede medir, puede evaluar y puede decir, Él cumple con todas las calidades. Él verdaderamente es una persona de admirar. Él es el puente para llegar al Señor. Hoy muchas personas se decantan del cristianismo, no quieren venir a la iglesia por cosas que han escuchado que están mal en la iglesia. Déjeme decirle que la iglesia está llena de gente imperfecta. Y si usted busca cualquier iglesia en el mundo, y se va a encontrar cosas imperfectas. El cristianismo no se mide por la iglesia. No se juzga el cristianismo por lo que hacen las personas a lo interno de ella. El cristianismo se mide y se juzga por la persona de Cristo. Y en Él, usted lo único que va a hallar es perfección. El mismo Pilato, cuando lo trajeron delante suyo, dijo, yo no veo en este hombre nada imperfecto. Y se lavó las manos. Hasta una persona del mundo pudo en ese momento notar la perfección que había en Él. Es por Él que nosotros nos congregamos. Es a través de Él que nosotros nos acercamos al Señor. Y es Él, en última instancia, el que te transforma y te lleva a la presencia del Padre. Entonces, tu mirada nunca debe estar puesta en lo que hagan los hombres en una iglesia. Si usted hace eso, automáticamente un día vas a encontrar una razón y una excusa sugerida por el diablo para salir. A quien tú tienes que observar es a Jesús. Entonces, confesar a Cristo es estar de acuerdo con Él, sí, pero es más que una declaración. Hay personas que dicen que no van a hablar de lo que ellos creen, que la fe es algo privado y que ellos van a mostrar por las obras lo que creen. Y está bien, eso es una parte que hay que hacer. Pero en el pensamiento bíblico, confesar a Jesús involucra ambas. Es que usted sea luz y sal en palabra, en hecho y acción, en todo lugar en el cual usted se encuentre. Debemos confesarlo y dar testimonio de ello también. Les dice en el versículo 10, toda palabra que se diga en contra del Hijo del Hombre será perdonada, mas toda blasfemia en contra del Espíritu Santo no será perdonada. Y aquí todos deberíamos decir, opa, ¿qué fue eso? Porque siempre que escuchamos del cristianismo y del evangelio nos dicen, Dios perdona todo lo que usted ha hecho, Dios perdona sus pecados, vengan, arrepiéntense, el Señor no importa lo que usted haya hecho en el pasado, y eso es cierto. Pero hay un caso de un 1% aquí, de un pecado que se nos presenta en la Escritura que no será perdonado. Y que nosotros como hijos de Dios
tenemos que conocer, porque hay un riesgo potencial en ello. ¿Qué nos dice la Escritura con respecto a la blasfemia del Espíritu Santo? Históricamente ha habido 4 posiciones respecto a lo que es la blasfemia del Espíritu Santo. Una de ellas es afirmar que Jesús procede de Satanás. Algunas personas han pensado que es eso. Otra posición es renunciar a Jesús por causa de la persecución, es decir, apostasía. Eso es otra posición de lo que se piensa que es la blasfemia. La tercera es rechazar la predicación de los apóstoles. Es decir, hubo personas en la historia que pensaron que aquellos apóstoles cuando predicaron y fueron rechazados, hubo una audiencia que los rechazó y ellos fueron los que blasfemaron contra el Espíritu, pero que eso ya no puede ocurrir hoy. Y la cuarta posición, que es la correcta, que es la que vamos a desarrollar un poco acá, es la de resistir permanentemente el mensaje del Evangelio. ¿Cuál es la ocasión y el contexto en el cual esto ocurre? Cuando vemos el tema de la blasfemia del Espíritu Santo en la palabra, lo vamos a encontrar en 3 de 4 evangelios. Hay 4 evangelios, en 3 de los 4 se encuentra presente. Está en Mateo, del 12, 22 al 32, en Marcos, 3 del 22 al 30, y en Lucas 12, 10, que es el tema que estamos viendo acá, o el versículo que nos ha correspondido desarrollar en esta mañana. ¿Cuál es la ocasión en Mateo y Marcos, cuando ellos vienen a mencionar el asunto de la blasfemia? Bueno, ocurre después de una liberación demoníaca. Traen a Jesús un hombre que era ciego y que era mudo y que la razón de su enfermedad era demoníaca, ese era el origen de esa enfermedad. Y al momento en el cual este hombre es liberado por la acción del Espíritu Santo, estaban allí presentes los fariseos. Y ante tal hecho y manifestación del poder de Dios, ellos se niegan a creer que lo que estaban viendo en ese momento era de parte de Dios respaldando a Jesús. Y entonces ellos dicen, no, esto es por obra de Belcebú en este hombre que está haciendo las cosas. Y ese es el caso de Mateo y Marcos. Era una acción evidente del Espíritu Santo que había sanado a este hombre de su ceguera y su sordera, le había liberado de los demonios que tenían, y los fariseos aducen esto. Pero la ocasión, el contexto en el cual Lucas presenta este principio que Jesús comunicó es distinto. Es decir, a la altura del capítulo 12 ya había pasado esto de este hombre. Jesús probablemente muchas veces les habló a ellos de este principio, pero aquí Jesús lo comunica a una audiencia en un momento particular que mencionamos antes, cuando ellos van a ser tentados por esta hipocresía. Y entonces cambian las cosas. Jesús viene aquí a desarrollar una idea distinta. Él viene a darles a ellos una explicación en este momento de lo que es la blasfemia al Espíritu Santo y les da una visibilidad especial de este pecado, de que no se trata solamente de concederle al enemigo algo que es del Espíritu de Dios, sino el acto de rechazar la obra del Espíritu Santo constantemente en la vida de una persona, que era lo que estaban haciendo estas personas acá. Y eso nos muestra entonces a nosotros aquí la gravedad del asunto. Él dice, toda palabra en contra del Hijo de Dios será perdonada. Y si lo ponemos en un contraste es algo muy interesante, porque Jesús está diciendo, vea, lo que digan en contra mía, yo lo voy a perdonar. Si lo ponemos en contraste con lo que dijeron Mateo y Marcos, es algo similar a ese caso de esa liberación, cuando dijeron que fue por el poder de Belcebú. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no se perdonará. De lo que está hablándonos esto aquí es algo muy particular. Si Jesús perdona todos los pecados de los hombres cuando se arrepienten, incluso aquellos que se hacen contra Él, ¿por qué el que blasfema contra el Espíritu Santo no tiene perdón? En otras palabras, ¿por qué se considera peor la blasfemia contra el Espíritu Santo que hablar contra Jesús? ¿Sí? Hay un factor común en ambos, es decir, en Mateo y Marcos ellos hablan de una clara negación a creer, lo cual es diferente. Pero los fariseos no estaban atemorizados ni confundidos. Pensemos como en el caso de Pedro. Pedro negó a Jesús 3 veces en algún momento, ¿cierto? Era una calumnia directa contra el Espíritu Santo porque la evidencia ante ellos era clara.
de que era el Señor el que estaba trabajando. Inclusive la familia de Jesús en momentos dudó de él, leemos. Pero esto aquí no era algo ocasional, era una decisión consciente, una actitud insensible a lo largo del tiempo contra el Espíritu Santo, de resistir aquello que era evidente de parte de Dios que estaba trabajando. Es decir, ellos sabían que era el Espíritu de Dios que estaba trabajando allí, mas su corazón decía, no, no quiero creer, no voy a responder a esto. Qué impresionante. ¿Será posible que el ser humano pueda llegar a un momento en su corazón en el cual tenga una postura así? Claramente. Claramente. Definamos entonces de forma clara qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es más que una incredulidad. Es un rechazo a lo que uno sabe que es verdad. Habla de una actitud específica, a saber, una negación determinada, un rechazo obstinado, perverso y consciente en contra de la obra del Espíritu de Dios. Hay un autor que lo pone de una manera que me gusta mucho. Él lo pone así, cito textualmente: es un desafío permanente que endurece y calcifica el corazón. Yo no sé si usted ha visto algo cuando se calcifica. De pronto Silvia, la dentista, lo ve a cada rato cuando llega la gente a que le revise los dientes. Pero la calcificación tiene la capacidad de colocar una capa dura alrededor de algo. Lo vemos en diferentes productos, puede pasar una calcificación por la acción de los minerales. Hay corazones también que se pueden calcificar. ¿Y qué es lo que eso va a traer? Una dureza. Y esa dureza va a impedir que la operación del Espíritu Santo trabaje en la persona. ¿Y qué es lo que ocurre cuando esa calcificación llega? ¿Cuál es la consecuencia de dicha actitud? Esto nos lleva a algo muy particular. Y es que cuando nosotros vemos a lo largo de la palabra y en el Evangelio específicamente la acción del Espíritu Santo, Él es justamente el agente transformador de nosotros. Él es el que va a colocar el convencimiento del pecado y es el que hace que nosotros respondamos al Señor. Él es el que coloca la fe para salvación, Él es el que trae la santificación y nos transforma en el caminar. Entonces, cuando una persona decide resistir la obra del Espíritu Santo, lo que estamos viendo acá básicamente es que se coloca en una posición distante de la operación del Espíritu Santo. La rechaza constantemente. No es que Dios no pueda perdonarle y que sea imposible para Dios perdonar a esa persona, es que se puso fuera del alcance de la operación del Espíritu. Qué impresionante. Y por eso Jesús viene a hacerles a ellos esta gran advertencia. Pensemos por un momento estas palabras que Jesús dice. Él perdona a los que hablen contra Él, pero no a los que blasfemen contra el Espíritu. Un ejemplo de esto, Saulo de Tarso. Saulo perseguía a los cristianos, perseguía a los seguidores de Cristo, hablaba mal de ellos. Pero cuando el Espíritu Santo lo confrontó y dice que vio aquel destello del Espíritu y Dios le habló y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En ese momento ese hombre cayó al suelo y reconoció que era el Señor el que estaba allá. Fue sensible a la operación del Espíritu Santo. Y así nosotros, pueda que en otro tiempo estuvimos muy confundidos respecto a Dios, respecto a la iglesia, respecto a lo que pensamos de nosotros mismos, lo que creemos que es el cristianismo, lo que aprendimos en la escuela, en la sociedad, lo que le vende a usted las redes sociales, póngale nombre. Pero llega un día en el cual ese destello del Espíritu viene a nosotros. En la predicación, un día que usted va caminando, el Señor trae ese convencimiento de pecado y esa es la operación del Espíritu Santo, que hace que nosotros seamos transformados. Y entonces puedas seguir tu caminar y comenzar a ser transformado a la imagen del varón perfecto. Vea lo que nos dice Primera de Juan 1:9 de esta acción, de este binomio Espíritu Santo arrepentimiento. Dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Podemos entonces entender la consecuencia de la blasfemia al Espíritu Santo. ¿Cómo? Que ese arrepentimiento, que es una condición innegociable para acercarnos a Cristo,
La blasfemia lo que hace es colocar un paredón para que entonces la persona esté lejana, no reconozca, aunque tenga la evidencia al frente. Vuelva a ver al que está al lado y dígale, es tiempo de arrepentirse. Amén. Es tiempo de arrepentirse. No porque usted en algún momento haya llegado a esto, pero porque tiene que estar en nosotros esa sensibilidad al Espíritu de Dios, para que entonces de una manera continua Él te lleve en el caminar y puedas llegar a lo que el Señor tiene. Ahora bien, comencemos a aterrizar en la aplicación de esto. ¿Cómo debe responder el cristiano entonces a la presión social? Veamos el plan de acción que Jesús le dio a los discípulos y en paralelo apliquemos los principios para nosotros simultáneamente. Jesús les anticipa a ellos que van a ser cuestionados en las sinagogas, pensemos en las iglesias, por líderes religiosos, gobernantes políticos, etcétera, etcétera. Es decir, va a venir un momento en el cual nosotros vamos a tener que elegir entre ser populares, tener el aprecio de la gente y la aceptación de la sociedad, o seguir a Cristo. Puede ser de la familia también. Muchos en algún momento atravesamos presión social por parte de familiares. Ya se hizo pandereta, usted qué pereza, ahora va a andar una pandereta de llavero y va de aquí para allá y todos esos comentarios cómicos que se hacen muchas veces de lo que la gente piensa que es seguir a Cristo. Existe esa presión social y esa es la hipocresía de la cual Jesús nos dice que tenemos que cuidarnos. De personas que en esos grupos se van a comportar de una forma, pero cuando están con el Señor es otra totalmente diferente. Vemos que optar por seguir a Cristo nos va a exponer como individuos en un momento entonces a ese potencial rechazo por parte de la sociedad. Y aquí entonces viene una cuestión y es ¿a quién vamos a honrar y a temer más? ¿A Dios o a lo que la sociedad en algún momento nos presenta a nosotros? ¿A qué vamos verdaderamente nosotros a tenerle temor? Y hay una cuestión de fondo con esto bien particular y es la identidad de la persona también, está aquí en juego. Cuando se encuentra uno en medio de una situación complicada como estas, ¿de dónde obtienes tú la fuerza para responder y la determinación? ¿La obtienes de Dios o la obtienes de las personas y de lo que tú piensas que es correcto? Por esa razón Jesús les dice aquí, cuando sean llevados delante de las sinagogas y de las autoridades, etcétera, no se preocupen de qué tienen que decir. El Espíritu Santo les dará lo que tienen que hablar. Quiere decir entonces que hay una manera en la cual los discípulos de Cristo caminan, por medio de la cual el Espíritu Santo va a alimentar, te va a educar, te va a enseñar, para que en ese momento entonces tú sepas hablar y puedas decir lo que tienes que decir. No es que va a ser algo mágico, que su boca va a comenzar a decir cosas, sino que por esa dinámica continua que usted tiene con el Espíritu de Dios, por esa relación, por esa comunión con Él, usted entonces en ese momento el Espíritu Santo va a trabajar en usted y le va a indicar lo que tienes que decir. No es un robot que se le presiona un botón, es esa acción viva, orgánica del Espíritu Santo trabajando en nosotros. Entonces veamos el primer principio aquí. Tenemos tres cosas que queremos ver. La primera es, tenemos que escoger, ¿cierto?, entre ser popular y honrar a Cristo. ¿Cómo vamos a vencer esa presión social para honrarlo? El primer punto para poder vencer la presión social y ser discípulos del Señor, que nosotros tenemos que tener presente, es esta actitud fundamental de temor y confianza en Dios. Temor y confianza en Dios. Vea lo que les dice Jesús aquí. Yo les voy a enseñar a quién deben temer. Teman a aquel que, después de quitar la vida, tiene el poder de arrojarlos en el infierno. Sí, a él ténganle miedo. Y al decir Jesús esta palabra que tiene poder para quitarles la vida, les está hablando no del diablo, les está hablando de Dios. Les está diciendo que Dios tiene el poder tanto como para quitarle la vida a una persona, como para arrojarle al infierno. Es decir, les está hablando de la salvación. A él, sí, les dice 3 veces, sí, a él ténganle miedo. Y creo que es algo
muy sabio de parte de Jesús, para poder tener un contrapeso de la figura que se nos presenta del Dios de amor a nosotros, que Él es un Dios de amor, pero la sociedad muchas veces lo presenta así como el colacho, ¿verdad? Y yo me lo imagino como un abuelo todo alcahueta. Aquí está el amor de Dios, venga, y no importa lo que usted haga, Él es amor. Nadie tiene más amor que Él. Pero nos da Jesús aquí un contrapeso para entender la identidad del Padre. Y nos dice, sí, a Él ténganle miedo. Es decir, respeto y reverencia al Señor. Para que entonces tengamos una saludable relación con el Señor. No es el compa, no es el mae que anda ahí conmigo, no, es el Señor. El que te formó a ti y a mí, el que hizo las galaxias, las Pleiades y el Orión. Es Él. Amén. Tener una actitud de reverencia ante el Señor, aprender a respetar su presencia. ¿Y cómo ocurre eso? ¿Cómo se fomenta eso al interior del cristiano? Una manera en la cual esto ocurre es cuando nosotros recordamos este atributo maravilloso de Jesús, del Padre, que es la omnisciencia suya. Es decir, en tiempo real, el Señor sabe todo lo que usted y yo estamos pensando. No tenemos vida privada. Dice la Escritura que hasta el intento del pensamiento del corazón, Él lo conoce. Ni siquiera lo ha pensado usted, no ha hecho ni el intento y Él lo tiene todo presente delante suyo. Hay gente que se asusta con eso. No tenemos que asustarnos, tenemos que aprender a vivir con ello. Pensar que en todo momento, cuando usted está hablando, cuando está trabajando, durmiendo, frente a la computadora, lo que sea, Jesús está ahí con usted. Cuando usted va en el carro, hermano, Él va con usted. Si tenemos esa conciencia de la omnisciencia y la omnipresencia de Dios y que no tenemos vida privada, entonces eso va a impulsar en nosotros algo muy lindo que el apóstol Juan describe, y es una pureza, una búsqueda por la pureza constante. Vea cómo lo presenta él. En 1 Juan 3 dice, miren, cuánto nos ama el Padre, que nos ha concedido ser llamados hijos de Dios. Y lo somos. El mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal y como Él es. Y nótese lo que dice acá. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Qué manera? Imagínese usted como una pieza de oro delante del Señor, que necesitamos ese fuego de Él constante para que venga a quemar toda impureza y toda porquería en nosotros, que la sociedad arroja, que la humanidad caída muchas veces nos quiere llevar en otra dirección. Necesitamos estar presentes delante suyo, para que así como la vasija tiene que ser expuesta al fuego, el alfarero le da forma, pero después viene ese calor, para que sea purificada y le salga todo lo que no tiene que tener. Así tú y yo necesitamos estar presentes delante de esa brasa, de ese fuego del Espíritu, para que Él venga a trabajar a tu interior y saque todo lo que no tiene que estar allá. Y esa apatía, esa hipocresía que muchas veces se quiere manifestar, Dios se la haga pero arrancada por medio del Espíritu Santo. ¿Quién dice amén? Ocupamos esa acción del Espíritu de Dios constante. Ahora, de pronto alguien por acá en algún momento ha tenido una preocupación de algo como, ¿habré yo blasfemado contra el Espíritu Santo? En algún momento yo tuve eso, vieran qué congoja. Yo pensaba, porque yo, para los que no lo saben, yo nací en el Evangelio, pero me aparté del Señor a los 18, no, perdón, a los 13 y volví a los 20. Y entonces durante ese tiempo, como yo me aparté y me fui al mundo, yo pensé, ¿habré blasfemado contra el Espíritu Santo? ¡Qué torta! Bueno, vea, si usted ha tenido en algún momento ese temor, esté seguro de que no es así, porque solo el hecho de que usted tenga temor de Dios ya habla de que hay un convencimiento de pecado y de que usted es sensible a la operación de Dios. El caso de la blasfemia del Espíritu Santo que ya acabamos de ver es de la persona que sabe lo que está en juego y lo rechaza constantemente. Es totalmente distinto. Entonces, no tenga esa preocupación si usted tiene temor de Dios. Número 3,
Para poder nosotros vencer la presión social y honrar a Cristo, necesitamos la capacitación del Espíritu Santo. Vea, usted puede ser muy lindo y muy linda, muy inteligente, pero ni siquiera con las mejores capacidades usted va a poder representar a Dios. Nada le da a usted lo necesario para poder representarlo bien, más que la obra del Espíritu Santo en tu vida. Vea, no hay seminario, no hay familia, no hay apellido, no hay capital, no hay nada. No hay carita triste, ahí no hay nada. El único que hace que usted y yo podamos representar bien al Señor es el Espíritu Santo. Así que no se preocupe si usted tiene problemas con ciertos pecados o que tal vez la presión social se lo come. A veces el que te va a enseñar para poder responder en esos contextos es el Espíritu de Dios. El que te va a ayudar para poder caminar con Él es el Espíritu Santo. Si nosotros alimentamos esa relación con el Espíritu, si nosotros andamos con Él, entonces, cuando tu fe sea cuestionada, Él te va a enseñar. Y tenemos que estar preparados para eso. Vea lo que dice Pedro. Honren en su corazón a Cristo como Señor y manténganse siempre listos para defenderse con mansedumbre y respeto ante aquellos que les pidan explicarles la esperanza que hay en ustedes. La Reina Valera lo dice de esta manera, que tenemos que estar listos para presentar defensa contra todo aquel que demande razón de nuestra esperanza. Es decir, cuando alguien venga y le diga, pero ¿en qué está usted tan confiado? ¿A qué se atiene? ¿De qué es esa esperanza que usted habla? Usted pueda explicarle verdaderamente de dónde viene y para dónde va. Y preguntarle si quiere acompañarlo. Usted le orienta un poco en el camino para que la persona pueda conocer a ese Salvador que es el que viene y nos transforma. Podemos ver entonces que la esencia de ese pecado imperdonable que Jesús les estaba hablando aquí a los discípulos es la incredulidad. Porque el Espíritu Santo siempre, siempre, siempre nos va a conducir a Él. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el único medio de reconciliación con Dios. No hay nadie, no hay pensador, no hay escritor, no hay filósofo, no hay nadie en esta vida que sea el punto de contacto de Dios con la tierra más que Jesús. No lo hay, ni va a haber. Es a través de Él. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Él es la puerta de enlace. Él es el que nos lleva y nos conecta con el Señor y Él utiliza el Espíritu como el único medio también de reconciliación con Él. Él es el que va a dar luz a nuestra oscuridad. Él es la base de operación de la iglesia en la tierra, así como lo fue para Cristo. Nótese lo que dijo Jesús de la operación del Espíritu Santo cuando estaba en la tierra. Dijo lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para proclamar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Tal vez usted que está aquí ha estado lidiando con el tema de la presión social. Tal vez en algún momento esa hipocresía ha querido jugarle a usted alguna mala pasada en su corazón. O tal vez es otra cosa completamente con la cual usted hoy brega, otro tipo de pecado. Yo quiero decirle que Jesús vino para hacer al ser humano libre de ese y cualquier pecado. De cualquier cosa que usted y yo hoy nos carcome, nos roba la identidad, nos quita el sueño. Jesús vino para darle libertad al cautivo. Y este que está aquí es testigo de eso. Lo vi en mi vida, cómo el Señor me libertó, me transformó, me arrancó vicios, pecados, y lo he visto en la vida de muchísimas personas. Cómo el Señor viene y nos saca de ese lodo cenagoso en el cual estuvimos en nuestra bajeza, para entonces presentarnos enteramente limpios delante de Él. Solamente una persona con un amor demasiado profundo puede hacer eso.
porque no es una acción de un día, es un trabajo continuo. Y si usted en algún momento ha pensado, si Dios lo ama, yo quiero hoy asegurarle que Él lo ha hecho. Nótese cómo nos ama el Señor. Aquí les dice Él esto: hasta los cabellos de su cabeza están todos contados. Así que no teman, pues ustedes valen más que muchos pajarillos. Cuando yo conocí a mi esposa por primera vez, yo vi muchas cosas. Me gustó y la amo, pero yo no me he sentado a contarle los cabellos a ella, ¿cierto? Y lo mismo usted. Yo le aseguro que usted puede amar a su cónyuge, a su madre, a su padre, a sus hijos, pero ninguno aquí sabemos cuántos cabellos tienen. Algunos se aventurarán a decir 0, ¿verdad? Muy crueles. Pero aún en esos casos hay otro tipo de vellos que nosotros no sabemos y no podemos contar. Sí, pero el Señor sabe hasta cuántos cabellos en tiempo real nosotros tenemos. Y eso habla de alguien que verdaderamente observa y conoce. Es alguien que ama. Y ese es el amor de nuestro Dios. Así que si usted necesita ayuda, necesita apoyo para poder continuar en su caminar espiritual, yo quiero hoy recordarle que usted tiene lo necesario, tiene la asistencia del Espíritu de Dios. Y tiene también aquí una iglesia con la cual puede contar apoyo, un cuerpo en Cristo, el cual le puede asistir para que usted pueda caminar y pueda ir en la dirección que el Señor quiere y puedas entonces caminar en la vida que el Señor tiene. Dicho lo anterior, yo le invito a que nos pongamos sobre nuestros pies para orar, darle gracias al Señor por esta mañana y pedirle simultáneamente también por esta iglesia, por todas aquellas personas que están aquí presentes, por las personas que nos visitan. Queremos orar para que esta verdad que estamos viendo hoy aquí, esta capacitación del Espíritu de Dios, nos transmita fuerza, determinación, para que la presión social, lo que la gente piensa, lo que la familia dice y todas esas cosas a usted no le carcoman, sino que usted hoy reconozca que hay que honrar al Señor, que hay algo más importante que lo que la gente en esta tierra opine o diga. Eso aquí se queda, eso es pasajero, pero hay una vida constante y una eternidad que nosotros vamos a un día enfrentar. Así que vamos a orar por la iglesia, vamos a levantar nuestras manos y pedirle al Señor hoy por cada uno de nosotros. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta mañana. Señor, queremos darte gracias por esta iglesia, Señor. Gracias, Señor, por cada persona que hoy está aquí presente. Gracias, Señor, por todos los que nos visitan. Gracias, Señor, por los que son de casa. Hoy, Señor, estamos aquí en tu presencia. Sabemos, Jesús, que tú estás aquí. Y sabemos, Señor, que tú nos observas de una manera, Señor, detallada. Hoy queremos, Señor, presentar nuestra vida delante tuyo y pedirte, Dios de los cielos, que tú, Dios, vengas a revisar allí a lo interno nuestros corazones y que escudriñes, Dios, lo que hay allí adentro. Padre, esas ligaduras de la presión social, ese peso que muchas veces tiene la sociedad en nosotros. Hoy queremos pedirte, Señor, que tú cortes dichas ligaduras y que podamos, Dios de los cielos, tener un corazón nuevo, renovado. Danos, Señor, lo que te pidió aquel hombre, David. Danos, Señor, un corazón nuevo. Créalo en nosotros. Danos un espíritu renovado, cuyo latir, cuya resonancia sea en pos de ti, Señor. Un corazón que verdaderamente palpite en pos de tus asuntos. Hoy estamos pidiéndote, Señor, que tú transformes el corazón de esta iglesia, de cada uno de nosotros. Padre, que nuestro caminar y nuestra vida espiritual
sea sin fingimiento, Dios, sea algo genuino, que brote, Señor, de un corazón convencido, contrito, humillado, y que ha reconocido tu grandeza, tu amor, tu favor. Padre, hoy presentamos a este pueblo y queremos pedirte, Señor, por todas aquellas cosas que hoy se encuentran allí en los corazones, que le impiden a las personas caminar en pos de ti. Tú conoces, Señor, lo que hay en nosotros. Llámese presión social, llámese, Padre, algún pecado en particular, vicios, obsesiones. Hoy, Señor, presentamos todos y cada uno de esos aspectos delante de ti. Y reconocemos, Dios, que no podemos liberarnos a nosotros mismos. Necesitamos tu poder y tu asistencia. Tú prometiste, Dios, que tú harías libre al cautivo, mas a nosotros nos corresponde dar ese primer paso en arrepentimiento, aproximarnos a ti y confesar, Señor, y reconocer. Y sabemos, Señor, que tu palabra promete que todo aquel que confiese su pecado y se aparte, tú tienes misericordia, Señor. Tú tienes misericordia de él o de ella. Hoy oramos, Señor, por todos aquellos que se encuentran cansados de pelear contra su humanidad, cansados de pelear contra un pecado, cansados del camino, por aquellos, Señor, que hoy se han encontrado ante la tentación, Señor, de volver atrás o de apartarse de ti, Señor, porque el enemigo les ha engañado pensando que ellos no pueden. Y es verdad, en nuestras propias fuerzas no podemos, pero con tu ayuda, Padre, con el poder del Espíritu, sí podemos, Señor. Hoy, Dios de los cielos, levantamos un clamor a favor de tu pueblo, de los pequeñitos, de los que estamos creciendo, de todo aquel, Señor, que quiere ir en pos de ti, para que por el poder de tu Espíritu tú hagas una obra especial de libertad, de renovación, de santificación, Señor. Y podamos, Dios, caminar contigo como tú lo quieres, Padre. En el nombre de Jesús.